Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos trabajando con el criterio de los extremos relativos y este es el tercer video que vamos a dedicar a este estudio. Entonces, en el video anterior habíamos quedado que estamos estudiando esta función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado por exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado, que habíamos concluido de ese video. Bueno, primero habíamos obtenido las derivadas parciales. Las derivadas parciales f de x, en este caso era 2x, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado por esta función x cuadrado más y cuadrado. F de y era 2y por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que multiplica a x, la exponencial de todo este factor, ¿ok? Habíamos concluido entonces que aquí los puntos críticos son el punto 0, 0 y los puntos x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Estos eran los puntos críticos de f, ¿no? Eso se desprende de las derivadas parciales cuando las igualamos a 0. Entonces íbamos a calcular para poder aplicar, por ejemplo, el criterio al punto 0, 0 y vamos a comenzar considerando las derivadas de segundo orden. Habíamos ya concluido que las derivadas de segundo orden, en nuestro caso f de x tenía esta expresión, ¿ok? X cuadrado más y cuadrado, que multiplica a todo este factor. Este factor nos quedaría 1 menos x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por 1 menos 2x cuadrado menos aquí apretadito otra vez 2x cuadrado. Y la derivada de segundo orden con respecto a y, la derivada parcial por supuesto, nos queda esta expresión análoga, pero con respecto a la variable y. Aquí aparece 1 menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado. Esto es aplicando regla de la cadena y regla del producto. Las derivadas cruzadas ambas son iguales y en este caso específico, entonces cuando uno deriva, habíamos dicho que esta derivada habíamos obtenido que factorizando, porque habíamos llegado a esto, nos daba menos 4x y por exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado más, o voy a escribirlo así, menos 4xy 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ok? Teníamos todo ese factor multiplicado otra vez por este factor que es la exponencial, ¿ok? Pero bueno, uno puede nuevamente factorizar esto y entonces en este caso la derivada cruzada la podemos expresar como menos 4xy por exponencial de este factor que multiplica a 1 menos x cuadrado, perdón, aquí 1 y 1, entonces lo podemos expresar así, 1, o vamos a escribirlo de una vez, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, porque este 1 se suma a este cuando sacamos factor común de todo lo demás y aquí obtenemos las derivadas cruzadas, ¿ok? Mirando esto, permítanme quitar esta de aquí y solamente dejarles esta. Vamos a enfocarnos en estas tres. Mirando esto, entonces fíjense, por ejemplo, ¿cuánto vale? Vamos a evaluar el determinante de f de xx, f de xy, f de ix y f de y. Todo esto cuando el punto vale 0, 0. Cuando xy vale 0, 0. Esto es exactamente mirar el determinante de qué cosa. Cuando evaluamos en 0, esto nos da entonces, todo esto se anula. Cuando xy vale 0, 0, entonces acá me quedaría, esto da 0, esto da 0, esto que está acá da 0, 0 y aquí me quedaría 1. Pero multiplicado por este 2 me quedaría 2, 0, 0, 2. Y esto da 4, que es mayor que 0. ¿Ok? Por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos que apretadito aquí lo escribo, f de xx
en 0, 0, vuelve a dar 2, que es mayor que 0. Por el criterio, ¿qué podemos concluir? Que entonces, como esto es positivo y esto es positivo, en 0, 0 hay un mínimo local, ¿ok? Luego, permítanme escribirlo por aquí y disculpen el desorden. Luego, en 0, 0 hay un mínimo local, que como nosotros tenemos que nuestra función f de x y vale x cuadrado más y cuadrado por exponencial de esto, cuando evaluemos en 0, 0, obviamente que esto que está aquí, f de 0, 0, va a dar exactamente 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos con los otros puntos? ¿Ok? Ese es parte del problema. ¿Qué pasa con los otros puntos de la función? Entonces, para trabajar con los otros puntos, una idea que podemos aplicar es parametrizar. ¿Ok? Vamos a parametrizar para poder entonces evaluar. Por favor, guarden las derivadas parciales porque necesito borrar. Guarden estas derivadas porque vamos a después a hacer algunos comentarios. Entonces, fíjense, vamos a considerar esta parametrización. X igual a R coseno de tita, Y igual R seno de tita. Esto es una función, vamos a llamarla, no sé, vamos a llamarla H, definida entonces desde 0, 2pi por 0 infinito, porque vamos a pedir que tita valga 0, 2pi y que R pertenezca al intervalo 0 infinito. Entonces, bueno, podemos pensarla al revés, pues. 0 infinito por 0, 2pi. Abro donde me dé la gana para que, ¿saben?, no se repitan los valores. Esto está definido en R2. ¿Ok? Obviamente, cuando uno piensa esto, estas son las ecuaciones paramétricas y más aún, la derivada de esto no va a ser otra cosa que xr, y sub r, x tita, y sub tita, y esto no va a ser otra cosa que la derivada es coseno, la derivada de seno, que es coseno, o sea, primero derivo con respecto a r, esto quedaría coseno de tita, seno de tita. Después derivo con respecto a tita, y entonces aquí me quedaría menos seno de tita por coseno de tita. ¿Ok? Y ahora vamos a considerar la composición. Vamos a definir G como G de R tita como la composición de F con la función H de R tita. ¿Ok? La composición de F con la que tenemos. ¿Ok? Ahora fíjense, como nuestra función original F de x y es igual a x cuadrado más y cuadrado por exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado, cuando nosotros hagamos este cambio, piénsenlo como un cambio de variable. Cuando nosotros realicemos este cambio de variable acá y sustituyamos acá arriba, nuestra función g de r tita nos va a quedar expresada como r cuadrado por exponencial de menos r cuadrado para todo tita perteneciente a 0, 2pi y todo r perteneciente a 0 infinito. Lo que está ocurriendo entonces es que al parametrizar de esta manera, la función g de r tita va a ser constante con respecto al ángulo. Y esto es de esperar porque esto es una figura que está generada como un sólido en revolución. ¿Ok? Nosotros podemos derivar esto. O sea, vamos ahora a estudiar el comportamiento de esta función como en el caso de una sola variable. Esta parametrización nos permite llevar el problema que teníamos a la función expresada en dos variables en una sola variable. Porque acá los puntos de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 1 son los puntos r igual a 1. O sea, es mirar cuando la función g de r tita, cuánto vale y cómo se comporta en 1.
Entonces, veamos un momentico la derivada de esta función. Nosotros podemos derivar esto de dos maneras. La primera manera, aquí ya, esto solo lo hice por un comentario adicional, podemos derivar, insisto, la función h, que la tenemos acá. Podemos derivar la función f, lo voy a escribir acá, f de xy, cuando pensamos en el gradiente de f de xy, que sería f de x, f de y, donde f de x y f de y son las derivadas parciales que ya calculamos previamente en el video anterior. Y podemos hacer vía regla de la cadena el producto de esas dos, de este vector con respecto a esta matriz, y obtenemos las derivadas. ¿Ok? Por ejemplo, aplicando regla de la cadena, supónganse, y esto lo hago como complemento de lo que hicimos anteriormente, aunque en este caso no es necesario. La derivada con respecto a r de la función g de r tita nos va a quedar entonces expresado como f de x por x de r más f de y por y de r. Esa sería la regla de la cadena, y esto aquí lo que estamos mirando es la derivada con respecto a r, que es lo que vamos a estudiar porque nos interesa es mirar el comportamiento con respecto a la variable r. ¿Ok? Y si uno sustituye, ¿quién es f de? Por eso que les dije, recuerden la fórmula. Si uno sustituye, esto nos va a quedar entonces 2r coseno de tita por 1 menos r cuadrado exponencial de menos r cuadrado, y por acá nos va a quedar más 2r seno de tita, ¿ok? Por 1 menos r cuadrado por exponencial, aquí apretadito, de menos r cuadrado. O sea, dicho palabra más, palabra menos, esto cuando ustedes entonces saquen la cuenta, perdón, acá nos va a quedar coseno cuadrado y seno cuadrado porque hay unos factores que se multiplican, o sea que esto es exactamente igual a que si derivaran esto. Y cuando ustedes derivan esto, gracias a la regla de la cadena, entonces nos va a quedar 2r, 1 menos r cuadrado exponencial de menos r cuadrado. Porque háganlo ustedes para que ustedes se convenzan que estos factores van aquí a aparecer coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso se simplifica. Esta es la derivada. Esta es la derivada de la función, ¿verdad? Y esta derivada entonces va a tener dos puntos críticos. Cuando r vale 0, o sea, vamos a escribirlo así, de r de g de r tita es igual a 0, si y solamente si r vale 0 o r vale 1, que es lo que ya nosotros habíamos encontrado en nuestros análisis anteriores. R igual a 0 nos genera el punto de coordenada 0, 0, y ya sabemos que ese punto es mínimo de nuestra función original. ¿Ok? El problema es mirar en R igual 1. R igual 1 en este caso, para esta función, para la G, es un solo valor, pero cuando miremos en F, son los puntos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ok? Entonces, en R igual a 1, ¿qué podemos hacer? Como esta es una función en una sola variable, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, nos dice lo siguiente. Nos dice que primero calculamos la derivada segunda de g de r tita. La derivada segunda entonces sería, nos da 2 que multiplica a 1 menos r cuadrado por exponencial de menos r cuadrado. Después nos quedaría más 2r que multiplica a menos 2r exponencial de menos r cuadrado, y el tercer factor sería 2r, 1 menos r cuadrado exponencial de menos r cuadrado menos 2r. Repito, aquí estoy ahora derivando nuestra función 2r, 1 menos r cuadrado exponencial de menos r cuadrado. Estoy derivando esto con respecto a r, estoy aplicando la regla del producto 3 veces. Esta derivada será por estas dos sin derivar, primer factor. Después esta derivada por estas dos sin derivar, me queda el segundo factor. Y después estas dos sin derivar por la derivada de la exponencial, regla de la cadena, me queda este factor. Y entonces observamos que la derivada segunda de r de g, vamos a escribirlo así, de 1 tita, es decir, como esto es independiente de tita, no importa,
pero le voy a seguir dejando el tita allí para que ustedes no olviden de dónde proviene la función. Esta función evaluada cuando r vale 1, ¿qué valor nos va a dar? Esto se anula y lo que nos quedaría es esto que está aquí, que sería menos 4 exponencial de menos 1, y esto es negativo. ¿Ok? Como esto es negativo, ¿qué implica eso? Por el criterio de la segunda derivada para una sola variable. Esto implica que r igual a 1 es máximo de g de r tita. ¿Ok? Hay un valor máximo. Pero si esta función alcanza un valor máximo en r igual a 1, esto va a implicar que la función f de xy alcanza valores máximos en los puntos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Además, estos valores, porque fíjense, recuerden que f de xy no es otra cosa que x cuadrado más y cuadrado e a la menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y entonces, cuando uno piensa en estos valores, cuando x cuadrado, vamos a escribirlo así, además, como tenemos esto, ellos, vamos a decirlo así, en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, son iguales a e a la menos 1. Porque si ustedes evalúan en puntos de este tipo, aquí les quedaría 1, aquí les quedaría 1, o sea que en esos valores la función vale e a la menos 1, la altura que alcanza es e a la menos 1. Entonces, claro, fíjense cómo acá hicimos un estudio de los puntos máximos y mínimos sin utilizar, por lo menos en estos puntos donde estamos en la circunferencia, sin utilizar el criterio de la segunda, sin utilizar el criterio de los extremos relativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya para cerrar, y aquí entonces ya tenemos caracterizados todos los puntos máximos, mínimos, etc. Pero ¿qué pasa cuando ustedes miran este determinante? Esto es un comentario solo que voy a hacer ya para completar, esperando que la comprensión del problema sea mayor. Imagínense que ustedes estudian este determinante, el determinante de esto, cuando toman puntos de la forma xy, de la forma r seno de tita, r coseno de tita, r seno de tita. ¿Ok? Supónganse que ustedes evalúan en esto. ¿Ok? Evalúan las derivadas acá. Bueno, con toda la calma del caso, esto sí no lo voy a hacer porque si no el video me queda demasiado largo. Yo los invito a ustedes a que se sienten a sacar las cuentas. Con toda la calma del caso, ustedes evalúen f de xx, f de y, f de xy, f de y, pero haciendo en las fórmulas que calculamos, pero sustituyendo esto por x, esto por y. Entonces les va a quedar, esto va a ser igual al determinante de algo como esto, para cada r y para cada tita. Les va a quedar, porque bueno, insisto, déjenme escribirlo por acá, f de xx evaluado en r coseno de tita, r seno de tita, les va a quedar 2r e a la menos 1, y acá voy a escribirlo así, 2r cuadrado, y acá les quedaría menos 2 seno al cuadrado de tita. ¿Ok? Aquí no es seno, es coseno cuadrado, coseno cuadrado de tita, y acá f de y de r coseno de tita, r seno de tita, va a quedar algo análogo, 2r cuadrado e a la menos 1 por menos 2 seno al cuadrado de tita,
y después las derivadas cruzadas f de x y evaluados entonces ahora en r coseno de tita, r seno de tita, vuelve a aparecer el factor menos 4r cuadrado coseno de tita por seno de tita. Pero lo que les quiero decir es que entonces cuando ustedes van a calcular el determinante de todo esto, les va a dar 0. Porque sustituyendo esto ahora aquí, aquí, aquí y aquí y calculando ese determinante, nos va a quedar esto que está acá, el determinante de, y entonces aquí me quedaría menos 4r cuadrado e a la menos 1 coseno al cuadrado de tita, aquí quedaría menos 4 e a la menos 1 seno al cuadrado de tita, y acá aparecen los términos cruzados, menos 4r cuadrado coseno de tita seno de tita, menos 4r cuadrado coseno de tita seno de tita, y cuando hagan el producto, este por este menos este por este, esto les da 0. Cosa que entonces nos lleva a lo que habíamos visto en casos anteriores. Aquí el criterio no va a decir nada. Entonces, para poder decidir algo o completar, digamos, nuestro estudio, ya el criterio falla, ya el criterio no nos proporciona información, y es por eso que nosotros parametrizamos y hacemos ese análisis alternativo que nos permitió concluir que en los puntos de forma x cuadrado más y cuadrado igual 1, en estos puntos críticos, la función presenta extremos relativos, en este caso son puntos máximos de la función. Allí la función alcanza un máximo, pero lo dedujimos por otras técnicas, no por este criterio.